Centenar por ellos.
Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este quinto encuentro del ciclo de conversatorios Historia de Emprendedores Santanderianos. El personaje que nos reúne hoy es Reyes González Arciniegas y sus empresas. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulio a David Johnson. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Este es un capítulo más de un ciclo que hemos hecho en este primer semestre del año 2023 dedicado a los emprendedores humangueses o santanderianos. Y el criterio que hemos tenido para seleccionarlos es el de que hayan recibido la atención de algún historiador, algún economista, y que se hayan hecho trabajos que nos permitan aproximarnos de una manera cierta. Es por eso que hoy hemos elegido a Reyes González Arciniegas, y el responsable de esa elección se encuentra hoy con nosotros, que es el doctor David Johnson, quien nos lo presentó hace 40 años, cuando era un joven estudiante de doctorado que vino varios años a Bucaramanga para meterse en los archivos, especialmente en los notariales de Bucaramanga, que en ese momento habían sido transferidos a la custodia de Marina González de Cala en lo que se llamó la Corporación Cultural Luis Perú de la Croix. Hemos visto en pantalla al comenzar el artículo que publicó David Johnson con el nombre de Reyes González Hermanos, la formación del capital durante la regeneración en Colombia, publicado en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República en el año 1986. Es decir, hace 40 años David estaba trabajando a Reyes González cuando nadie más en Santander sabía que existía. Probablemente a las personas que sí sabían que existían era el notario primero de Bucaramanga, porque a fin, los últimos 15 años del siglo XIX prácticamente el notario vivió de él, porque el 5% de las transacciones inmobiliarias que pasaron por la notaría primera lo tenían a él como actor pagando derechos notariales. Así que gracias a David Johnson por haber venido hoy y por habernos introducido en la memoria regional la figura de Reyes González. Antes de tener una conversación con él, y le agradezco mucho que se haya puesto hoy tan elegante para acompañarnos, voy a hacer una síntesis apretada en 3 páginas de todo lo que sabemos hoy con certeza de Reyes González. El retrato de él, a color que vimos, parado junto a una silla, y el retrato de sus padres que obtuvimos gracias a sus familiares que los donaron, están en la sala de Santanderianos Ilustres del Museo Casa de Bolívar. Por lo tanto, el Museo Regional alberga esos 3 retratos para dar testimonio de su importancia, porque probablemente en el siglo XIX y comienzos del XX, porque él murió antes de que terminara la primera década del siglo XX, es la única persona en Santander que pudo decir realmente que era un millonario. Es decir, que tenía una fortuna que había pasado finalmente el $1.000.000, como mostraré a continuación. José Ramón de los Reyes Arciniegas, que era su nombre completo, vino al mundo en Matanza en el año 1840, en el seno del segundo matrimonio de don Pedro González, que era comerciante de inmuebles en Matanza y en Piedecuesta, con doña Isabel Arciniegas. Dada la gran cantidad de hijos que tuvo su padre en 2 matrimonios, la heredad de Reyes González se limitó a solo 2/3 partes de una casa en Piedecuesta, que en su momento fue avaluada en 298 pesos. Contrajo matrimonio en Matanza con Zoila Blanco en 1868 y solo procreó 2 hijos, Pedro Julio y Juan Crisóstomo. Reyes González fue el líder y socio de sus 2 hermanos, Florentino y Eleuterio Aeropagitas,
y formó en 1882 una compañía comercial en Bucaramanga que se llamó Reyes González Hermanos, que aunque se disolvió y se reformó en varias ocasiones, se convirtió en el paradigma del negocio inmobiliario en el último cuarto del siglo XIX. Las actividades de la compañía Reyes González cubrieron un espectro de negocios muy amplio. La más importante, la compraventa de tierras rurales y casas urbanas en Bucaramanga. También el comercio de mercancías, préstamos hipotecarios, administración de renta y estancos de aguardientes, administración de los derechos de degüello de ganados, administración de cobro del peaje en caminos, extracción y exportación de quinas, la administración de la Casa de Mercado Central Cubierto, hoy en día no sé por qué le dio por llamarlo San Mateo, y desplazamiento de la urbanización hacia el nororiente de la traza urbana antigua hasta la plazuela de Santa Rita, que desde 1910 conocemos con el nombre de Parque del Centenario. Gracias a David Johnson, que registró todas las transacciones de compraventa de inmuebles que Reyes González y sus hermanos realizaron ante el notario primero de Bucaramanga, fue que podemos concluir que fueron los comerciantes paradigmática de la finca raíz en esta villa entre los años 1885 y 1900. Según los datos de David, totalizaron 195.328 pesos en compras y 193.020 pesos en ventas, para un total de 154 transacciones notariales que representaron el 5,3% del valor de todas las transacciones inmobiliarias que se protocolizaron en la notaría primera. Las grandes haciendas de Santander, que hoy en día son en buena parte turísticas, pasaron en algún momento por sus manos. Solamente podemos mencionar en este momento la Argentina, que estaba en Arboledas, norte de Santander, el Tablazo y la Fe en Betulia y Girón, La Paz en Betulia, Agua Blanca y Lisboa en Lebrija, San Joaquín en Lebrija, Montebello en Betulia y Palo Negro en Lebrija. Vieron imágenes de las monedas de cuenta que se usaron en la Luisiana, que hoy en día es el municipio del Playón, del cual hablaré más adelante. Reyes González comenzó su operación inmobiliaria durante el año 1866 en Matancia y en Suratá, lo que le permitió acumular el dinero suficiente para comprar en 1874 la hacienda Báchiga, con su casa y plantaciones de café. En ese momento pagó por ella 3.600 pesos. Recuerden que su única herencia fue una casita en Piedecuesta. Estos movimientos inmobiliarios tan rápidos eran posibles por la gran liquidez que daba al mercado, la circulación de dinero proveniente de las ventas de cargas de café, cuando Santander y los valles de Cúcuta se habían convertido en los mayores exportadores de café del país, por la ruta del río Zulia hasta Maracaibo. 3 años después de haber comprado la hacienda Báchiga, la vendió Antonio Serrano en 14.112 pesos. Y aquí ya vamos viendo la clave de su fortuna. Porque en esta operación obtuvo una utilidad de 10.512 pesos, que es una buena muestra del modo como acumulaba capital en tiempos de la bonanza cafetera por los altos precios internacionales que en ese momento tenía el café. Con esa utilidad hizo en 1877 la gran compra de su vida empresarial, la hacienda La Luisiana, hoy municipio del Playón, que José María Valenzuela le vendió por 32.000 pesos con un crédito a 6 años. Se trataba de 50.000 hectáreas
que en 1943 todavía conservaba Ignacio González Cadena, un hijo de su hermano Eleuterio González, y que incluía praderas para el pastoreo de ganado, bosques de montaña, cultivos de café y cacao y 400 cabezas de ganado. La sociedad adquirió adicionalmente la concesión del Valle del Río Pescado, de cordillera a cordillera, hasta el norte del río Cáchira, donde los ingenieros calcularon en 1943 que todavía quedaban más de 1 millón de árboles de quinas que habían sembrado. Durante el trienio que siguió a la adquisición, el trienio de 1877-1879, las exportaciones nacionales de quina llegaron a 2,5 millones de pesos. En 1879 y 1880 aumentaron a 3,3 millones de pesos y fueron superiores a 5 millones de pesos en 1880-1881. La hacienda La Luisiana vendió en 1881 unas 300 cargas de quinas por valor de 24,000 pesos, que representaban las 3/4 partes del precio que se había pagado por esa hacienda. En 1882, cuando los precios internacionales de las quinas se desplomaron en el mundo y el país solamente obtuvo 140,000 pesos por su exportación, ya se había pagado completamente la hacienda La Luisiana. El corto boom quinero le había dejado a Reyes González la liquidez suficiente para comprar en julio de 1881 a Alejandro Coppel la hacienda cafetera La Fe, localizada en Río Negro, por 12,000 pesos, que estuvo en la familia hasta la muerte de Eleuterio en 1922. En julio de 1881 comenzó a comprar almacenes y tiendas en la calle del Comercio, hoy calle 35, que le vendió Guillermo Rader, y en 1882 formó la compañía Reyes González Hermanos con Eleuterio y Florentino. En ese momento se vio el capital que habían formado los tres hermanos, gracias al boom de las quinas. 254,000 pesos, de los cuales don Reyes puso 106,000 pesos. Cuando esta sociedad se disolvió en 1894, porque Florentino se marchó hacia Cúcuta para emprender sus propios negocios, pudo retirar de la sociedad 294,850 pesos, una muestra de la expansión de los negocios en las sucursales de Pamplona y Cúcuta, donde las propiedades adquiridas por la sociedad ascendían a 444,850 pesos. Zoila Blanco murió en 1899, lo cual lo obligó a hacer las cuentas de la disolución de la sociedad conyugal. Y en ese momento, es decir, en el último año del siglo XIX, fue que se pudo ver que los activos de Reyes González ascendían a la exorbitante suma de 2,118,630 pesos. Por eso les había dicho que este es el primer millonario que conoció Santander en el siglo XIX. Para tener una idea de cuánto representaba esta cifra en ese momento, David Johnson propuso la siguiente comparación. El salario anual de un general de la República era de 4,800 pesos. El de un juez del Tribunal Superior de Bucaramanga era de 3,000 pesos y el de un sargento de 360 pesos. Cuando la Sociedad Reyes González Hermanos volvió a disolverse en 1903, el capital a repartir fue de 8,210,313 pesos en papel moneda. En ese momento, la compañía poseía 6 haciendas en Río Negro, Bucaramanga y Girón, de las cuales las más grandes eran La Luisiana, La Fe, Santa Lucía y El Vijagual. Tenían 9 almacenes y 17 casas en Bucaramanga, solares y pastizales, sin contar las propiedades personales de los hermanos, de cada uno. Las haciendas tenían cultivos de café, cacao, caña de azúcar, árboles frutales, pastizales y ganados,
plátanos y yuca. Pero el negocio inmobiliario fue el corazón de la compañía Reyes González Hermanos. Y por eso David Johnson pudo calcular que las propiedades adquiridas solo permanecían en promedio en la compañía 2,6 años en su posesión. Era muy rápido la circulación de las propiedades y por lo tanto del movimiento del capital que se hizo en el siglo XIX, el capital financiero. El propósito siempre fue adquirir dinero en efectivo para continuar con las transacciones inmobiliarias. A favor de esta compañía jugó el rápido crecimiento demográfico de Bucaramanga por la inmigración, puesto que entre 1870 y 1912 su población se duplicó y durante las décadas de 1880 y 1890 creció a gran velocidad. Esa rápida urbanización de Bucaramanga disparó la demanda de carne, leche, panelas, cacao, maíz, café, plátanos, yuca y frutas que crecía cada año, haciendo fáciles las ventas de la producción de las haciendas cercanas, es decir, de Lebrija, Río Negro, lo que luego la Luisiana, Piedecuesta, Florida Blanca. En 1889, cuando el Consejo de Bucaramanga le otorgó a Nepomuceno Serrano, uno de los fundadores del Club del Comercio, un privilegio para construir una casa de mercado cubierta que reemplazara el mercado campesino que se ponía en la plaza parroquial de San Laureano, este señor le cedió el privilegio a favor de una sociedad anónima, cuyos representantes fueron exactamente los dos hermanos González, Juan Manuel Dávila, Rosso Cala, Carlos Julio Delgado, del cual también tenemos una foto en la Casa de Bolívar, en la sala de Santandereanos Ilustre, y el mismo Nepomuceno Serrano. Como el capital requerido para este proyecto de la casa de mercado cubierta era de 20,000 pesos, se dividió en 200 acciones de 100 pesos. Y fue entonces cuando los dos hermanos González adquirieron en conjunto 110 acciones de las 200, con lo cual Reyes González pudo actuar como el gerente de esta casa de mercado que se construyó en una cuadra del barrio de la Laguna de San Mateo que la compañía Reyes González Hermanos ya había comprado en 1,230 pesos a don Ruperto Arenas. Cuando la Casa de Mercado Central se abrió al público en 1895, Reyes González hizo ventas de locales por 22,000 pesos, obteniendo una gran ganancia. Mi papá compró el toldo 365 bis esquinero con teléfono y no supo que eso fue gracias a Reyes González. Como don David Puyana, la sociedad Reyes González Hermanos también obtuvo en remate la administración de la renta de aguardientes de varios distritos, distrito de Girón, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos y Puerto Wilches. ¿Para qué quería administrar la renta de aguardientes? Muy sencillo, para tener permanentemente liquidez. Contrató el cobro de impuestos departamentales sobre la producción y comercialización de licores en todo Santander. Contrató el recaudo del derecho de degüello de ganados que se cobraba en todos los mataderos de las provincias de Soto, García Rovira, Pamplona y Cúcuta. Al igual que don Georg Bollengerke, contrataron la construcción de carreteras, la de Bucaramanga a Sabana de Torres, Río Negro y la que va de Río Negro a Cáchira, para beneficiarse del cobro de peajes. Reyes González también participó en política desde el Partido Conservador y tuvo empleos públicos. Ejerció el oficio de prefecto de la provincia de Soto en 1888, cuando el estado de Santander ya se había convertido en departamento de Santander, y su preocupación principal, como de todos sus colegas del comercio, era la mejora de los caminos y carreteras para beneficio de la actividad comercial. En 1898 fue escogido por el gobernador de Santander como su secretario de Hacienda, que fue un reconocimiento a su habilidad financiera y a su
eterna lealtad al Partido Conservador. Al estallar la guerra de los 1000 días, obviamente fue nombrado general y en 1901 fue puesto al mando de las operaciones gubernamentales en Río Negro, una región que conocía como la palma de su mano, para que mantuviera el orden. Era, por lo tanto, uno de los consentidos del gobernador y jefe militar Alejandro Peña Solano. Falleció en los tiempos de la administración del presidente Rafael Reyes el 10 de mayo de 1905, cuando tenía 65 años de edad. Quedan ustedes entonces básicamente instruidos de este prohombre de Bucaramanga y Santander en la última cuarto del siglo XIX hasta su muerte, que lo alcanzó en Bucaramanga en 1905. La pregunta que tengo que hacerle a mi contertulio, que es David Johnson, es ¿cómo diablos encontró a Reyes González en la notaría primera de Bucaramanga cuando nadie se había fijado en él? David, bienvenido a esta conversación. Medita. Gracias, Armando. Bueno, entonces yo llegué la primera vez a Bucaramanga en 1968 para hacer mis primeros estudios. El resultado fue el libro sobre Santander en el siglo XIX. Y a pesar de trabajar en ese libro, nunca encontré nada del señor Reyes González. Y entonces, ese estudio básicamente siguió desde la fundación del Estado Soberano de Santander hasta la regeneración. Y entonces, en los años 80, estaba pensando de un segundo libro sobre Santander después de la regeneración y la guerra de los 1000 días. Entonces, poco a poco yo comencé a notar, leyendo las notarías, que cuántas veces apareció el nombre de la compañía o del señor. Y entonces, como en 82, Emilio Arenas publicó su libro sobre la Casa del Diablo y el estudio sobre David Puyana. Entonces yo pensé, bueno, Emilio hizo eso para el señor más poderoso de la época de los 50, 60, 70, y tal vez este señor figura más en la época después. Entonces yo comencé y por suerte tuve una pequeña beca del Consejo de Estudios Humanos y Sociales de Canadá. Y entonces yo pude tener un asistente y tuve la suerte de tener Marcelo Cote Isaza, quien trabajaba en la Casa Luis Perú. Y la ventaja fue, él fue muy detallado, muy cuidadoso. Y como dije en el artículo, tuvo una mano para escribir tan perfecta que fue un placer. También, de una vez que encontramos más y más, todo el equipo en la Casa Luis Perú, todos tuvieron sus ojos listos para el nombre, Reyes González. Entonces, hay como 5 de nosotros trabajando en el archivo, y cada vez que alguien encontró algo de Reyes González, entonces van a decir, David encontró otro. Y entonces, recogimos todos los datos y claro que fue de mucha ayuda de tener muchas conversaciones con Emilio Arenas, quien fue encargado del archivo en este momento. Entonces, cuando yo regresé con todos mis papeles y notas, yo puse todo en el computador y boom, apareció como un mapa especial de lo que está pasando. Entonces, esa es la razón porque alguien quien básicamente hizo su trabajo reconocido por la gente de la época, pero no estaban haciendo cosas que no todos los historiadores de la época. Entonces, creo que yo mencioné que la referencia a Reyes González, uno fue que él tuvo una casa construida contra terremotos.
Y el otro fue que él donó varios sumos de plata a la caridad. Pero nada más, porque historiadores del siglo XIX no tomaron mucho interés en personas quienes fueron muy exitosos en negocios y finca raíz. Entonces, él siguió su carrera, conocido, claro, por todos, pero para historiadores no notaron. Entonces, apareció en el archivo y apareció, si recuerdo bien, 15,000 transacciones de sus actividades en la notaría primera. Y después, yo por la primera vez fui a la notaría segunda, entonces allá encontré mucho más. Y este es como comenzó. Es decir, David, los archivos de los libros de protocolos notariales de la Notaría Primera y Segunda de Bucaramanga, que fueron vertidos la información de las transacciones a unas mantas que usted diseñó con columnas, y gracias a ese asistente tan juicioso, esto vertido al computador le permitió que apareciera por doquier, la compañía y Reyes González. O sea, es el trabajo juicioso de archivo y la manta que usted diseñó de columnas, lo que permitió que apareciera, porque nadie en la vida había hecho tantas transacciones y creo que nadie había estudiado los protocolos notariales de Bucaramanga, que afortunadamente hayan sido trasladados a la casa de Luis Pirula Cruz y luego pasaron a la UIS, donde hoy en día son conservados. Exactamente. Es decir, es lo que se llama una auténtica investigación, porque al comienzo usted no sabía qué iba a saltar de ahí, y de la notaría saltó Reyes González y su compañía. Sí. Ahora, lo interesante es que el corazón de Bucaramanga era la casa de mercado cubierta, porque todo el mundo confluía sobre la casa de mercado que estaba entre la 15 y la 16, y la 34 y la 33, y luego sobre el pabellón de la carne, que estuvo entre la 16 y la 17, que fue posterior, que es lo que actualmente se conserva. Todo el mundo va a la plaza de mercado, y nadie se imaginaba que todos los toldos, todos los negocios donde colgaba la carne, habían sido el gran negocio de Reyes González, Sí. como dueño de más de la mitad de las acciones. Para mí, él tuvo una visión y cuando comenzó con sus compras en la calle del comercio, él pensó, mire, para el este, arriba, hay unas casas humildes que casi no tienen valor, pero abajo en el centro ya está creciendo. Y entonces para él fue muy importante mover el foco de actividad de mercado que existió en la Plaza García Rovira y abajo. Y entonces él comenzó con este mercado moviendo el centro de actividad de sábado al este, unas 6-7 cuadras, y inmediatamente comenzó a valorizar toda la propiedad al este del mercado. Exactamente. Y una vez que valorizó estas dos manzanas, que están entre la 15 y la 17, con 33-34, él siguió hacia el oriente y desarrolló lo que él llamó el barrio de Santa Rita, con la plazuela de Santa Rita, que fue la que hoy en día llamamos Parque del Centenario, porque su casa estuvo exactamente frente a la plazuela de Santa Rita, que él llenó de mangos y de frutales, que era una especie de manga o de quinta de él, y él, al valorizar esas tierras, le vendió lotes a los hermanos Penagos, que le quedaron a su mano izquierda, para que ellos también desarrollaran la zona. De modo que es un auténtico desarrollador y valorizador, y logró traer el comercio hacia el oriente, desplazando al antiguo mercado parroquial de San Laureano. Ahora, por supuesto que no fue fácil, porque los carniceros y los campesinos se negaron a irse. O sea, tuvieron que llevar a la policía para sacarlos de San Laureano y obligarlos a venir al mercado cubierto y hacerles una carnicería nueva a los carniceros en lo que se llamó la plazuela antigua de la Concordia. De modo que sí es un desarrollador neto y de valorizador de tierras. Un otro aspecto que me pareció muy curioso en la época, pero yo recuerdo Mario Acevedo Díaz contándome un día
que cuando él estuvo un niño fue una expresión. ¿Quién piensa estoy, Reyes González? Fue una expresión común. Muy bien, David. Una cosa interesante. Pues, obviamente era un hombre identificado con el Partido Conservador, por eso era tan consentido por el jefe militar. Por lo tanto, era un contrincante de todos los liberales de Bucaramanga, empezando por don David Puyana y sus hijos. Y sin embargo, él hizo negocios con todos. Y su hermano Leuterio llegó a ser presidente del Club del Comercio, que era un fortín de los liberales. De modo que ellos se manejaban muy bien en la sociedad local porque tenían negocios prácticamente con todo el mundo por el negocio tan grande que tenían de compraventa de solares y de las grandes haciendas. Ahora, todo el mundo habla de las haciendas que eran recogidas en la cordillera de La Paz, que fue el conflicto entre Lenguerque y Cortizos, pero no se dieron cuenta que ellos estaban sembrando y cultivando y exportando quinas en sus propias haciendas de la Luisiana, que fue tan grande que en 1930 se hizo un proyecto de loteo y colonización de lotes, que dio origen al actual municipio del Playón. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué sabes un poquito más de la Luisiana, de ese proyecto tan grande? Perdón. ¿De la que repito, por favor? ¿Qué más puedes contarnos de la hacienda La Luisiana, que fue la gran hacienda que él hizo en lo que hoy en día es el Playón? Porque ahí combinó todas las actividades. Bueno, recuerda que ya ha pasado 38 años desde que yo estaba leyendo todo eso. Y claro que un día un grupo de nosotros del archivo fuimos para explorar las tierras de la vieja hacienda de Luisiana. Y entonces mi conocimiento de exactamente qué fue producido ahí es muy limitado. Pero claro que como tiene terrenos altos y bajos, hizo producción de todo tipo de cosas. Y yo recuerdo que fue una expresión que el departamento de Río Negro fue como el dispensa de Soto, que se puede producir cualquier cosa, ¿sí? Y entonces la Luisiana, como tan grande, tanta variedad de terrenos y suelos, fue el centro de producción de muchísimas cosas. Pero en detalles, no, solamente que una visita de un día de caminar por todos lados. Así es. Todas las haciendas que he mencionado, La Fe, La Luisiana, las del Lebrija, del Tablazo, son haciendas que hoy, por ejemplo, Lisboa, son haciendas hoy en día muy conocidas porque han tenido posteriormente muchísimos propietarios muy famosos, pero en algún momento pasaron por su mano, así fuera por 4 años. Pero ese es un nombre de la cordillera, es un nombre que viene de Matanza y empezó en la zona fría. Bueno, ¿tú recuerdas por qué se acabó la compañía y por qué uno se fue a Cúcuta? ¿Por qué pudo haber sido esa separación? Yo intenté descubrir qué pasó, porque no tengo acceso a cartas, con la excepción de unas pocas, casi no hay cartas entre él y otros miembros de la compañía. Pero lo que pasó es, parece que Florentino, como un poco más joven, no sé si existió algún desacuerdo, pero posiblemente él quiso hacer algo por sí mismo y entonces y también representar la compañía en Cúcuta, pero yo no sé por seguro exactamente por qué él fue para Cúcuta. Muy bien. Bueno, pues hemos tenido una conversación muy agradable, pero como aquí está casi toda la familia descendiente, creo que nos van a poder aportar muchísimo de sus antepasados, porque han conservado cuadros, ojalá hayan conservado archivo epistolar, correspondencia. Así que vamos a darle la palabra a las personas de la familia que quieran aportar al conocimiento de este personaje excepcional
Y quien quiera conocerlo de cerca puede venir a la Casa de Bolívar, a la Sala de Santanderianos Ilustres, donde verán un cuadro que él mandó a hacer parado y unos que mandó a hacer en París de sus padres. Además tenemos en una casa particular la casa de su esposa. Entonces, David, oigamos a ver qué preguntas tienen los oyentes y qué pueden aportarnos. Alba Cecilia, los dejo en sus manos. Muchas gracias a nuestro anfitrión y a su contertulio. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o deseen hacer un aporte sobre el personaje que nos reúne hoy, les ruego que levanten sus micrófonos y se les dará la palabra. Que levanten la mano también para verlos. Silvia, ¿tienes la palabra? Gustavo González Castellano. Bienvenido, Gustavo. Tengo una curiosidad de un comentario que me hizo un amigo que había visto una escritura en una notaría de San Vicente de Chucurí, en donde se hablaba que mi bisabuelo, Reyes González, era dueño del suelo y del subsuelo, lo cual llama mucho la atención. No sé si tengan algún conocimiento de esto. Yo recuerdo que existió un gran debate en los años 80, 90, bueno, del siglo XIX, sobre si alguien tuvo los derechos del subsuelo o no. Porque básicamente en todo el imperio español, la ley dijo que el rey es dueño de lo que está abajo del suelo. Pero este fue un debate porque en las colonias inglesas no es así. Por ejemplo, cuando el petróleo llegó a Texas, los Estados Unidos, tuvimos muchos ricos porque el señor quien es dueño de la tierra es dueño de lo que está abajo. Y entonces este debate apareció algunas veces en periódicos de la época, pero definitivamente no tengo ningún dato sobre qué papel tuvo Reyes en este debate. Solamente que existió. Mi impresión es que no cambió para que un dueño tiene el subsuelo, porque la ley española siguió. Armando, ¿tiene alguna observación? Sí, yo estoy de acuerdo con David. Efectivamente, Reyes Gonzalo tuvo asientos en la jurisdicción de Betulia y San Vicente. Pues, en algún momento tuvo Montebello, en algún momento tuvo la actual fe, porque había otra fe en Río Negro, y tuvo tierras en lo que fue San Vicente. Pero la tradición de la corona española muy clara dice, desde el siglo XVI, que todo el subsuelo son regalías o realengos de su majestad. Y la República de Colombia heredó exactamente esta tradición, que contrasta muchísimo con la tradición anglosajona. Entonces, el rey era el dueño de las aguas, del subsuelo, y por lo tanto de todas las minas. Y cuando aparece el petróleo en Infantas, ya en el siglo XX, desde el primer día se supo que eso era el Estado, y el Estado lo que podía hacer era entregarla en concesión, que fue la concesión Mares, que luego se la vende a una compañía americana, pero siempre en la tradición hispana está claro que aguas y subsuelo es del Estado. Y eso es una tradición de 500 años. Y será así por los siglos de los siglos, en la tradición hispana. Por lo tanto, es muy raro que aparezca una escritura donde pongan que el subsuelo, si el notario lo hizo, está violando la ley colombiana o la ley del rey. Es curioso porque en Canadá es un poco diferente, porque en Canadá es la provincia quien es dueño del subsuelo. Entonces, mi provincia de Alberta es dueño de los petróleos que está abajo, porque son increíbles, y
da concesiones a gente de extraerlos. Y es una cosa, es un arreglo federal muy interesante porque el Estado es el dueño del subsuelo, pero lo manejan de una manera federal. Es la provincia la dueña del subsuelo y no el Estado central. Muchas gracias. Franz tiene la palabra. Gracias. Me parece que la observación de Gustavo sobre la escritura pues abre una reflexión muy precisa y ha sido ampliamente expresada y resuelta por nuestros dos grandes historiadores, hoy David y como siempre Armando. Pero yo quisiera aprovechar la presencia precisamente de Gustavo para que él nos pueda hacer una especie de respuesta a lo que dijo Armando en su comienzo, que nadie conocía a Reyes González. Es evidente que seguramente Gustavo sí conocía la existencia de Reyes González, y la pregunta mía y muchos de sus familiares, ¿qué y cómo conocía a su antepasado bisabuelo, no solamente desde la perspectiva familiar, sino de la creación de riqueza? Porque en alguna forma, pues Gustavo heredó riqueza y ha estado vinculado, estuvo vinculado a todos esos procesos. De modo que Gustavo, no sé si sea agresiva mi pregunta o sea oportuna. Gustavo. Bueno, Franz, me place mucho saludarte. Realmente nos ha llamado muchísimo la atención esta conferencia y agradecemos por parte de la familia a las informaciones que nos han dado. Tal como dice Franz, pues se presentaban muchas dudas en cuanto a lo que hablaban de la donación de los terrenos del Parque Centenario. Hace poco había alcanzado, el año pasado, un artículo en La Vanguardia, decía de otra persona que era la que había donado lo del Parque Centenario. Como realmente no hemos tenido mucha oportunidad de poder ver las escrituras, pero hoy afortunadamente ya me han informado la verdad. Esto es muy interesante. Además, entre otras cosas, no sabía que los terrenos de Bijagual venían desde la época del bisabuelo. Desde luego que ya ahí estuvieron en el reparto de las tierras con Gabriel y Ricardo González, y de otras tierras en Río Negro, pues allá estuvo el tío Enrique, y después se vino a vivir a Bucaramanga. Hay una duda también en los terrenos del asilo de San Antonio. No sé si en alguna parte se habla de que esos terrenos también fueron donados o no sé si fueron vendidos. Me gustaría si supieron algo de eso. Bueno, la cosa interesante en un año de investigación fue frustrante de no conocer al Señor, solamente pedazos de lotería. ¿Sí? Y recuerdo muy bien un día, después de meses trabajando en entró al archivo doña Marina y ella gritó: David, él está aquí, él está aquí. Y ¿qué? Entonces, ella entró con miembros de la familia y ese cuadro en óleo que está en el artículo que mostró, ¿sí? Y por la primera vez yo vi la cara de Reyes González. Y ayudó mucho para
tener un sentido de la persona. Muchas Así gracias. así es. Esos tres, el cuadro de Reyes González y los papás que fueron donados, cuadros hechos en París de una gran factura y calidad, que afortunadamente fueron donados a la colección de la Academia de Historia de Santander, pues es un magnífico regalo y porque está al alcance de todo bumangués que entre a la Casa de Bolívar. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún aporte o tiene alguna inquietud? Sí, por favor, si me permiten. Sí, Mauricio, sigue, por favor, bienvenido. Mauricio. Gracias. Mauricio Moreno Roa. Soy descendiente de Eleuterio Areopagita, que me causaba mucha curiosidad su nombre cuando mi abuela me lo contó. Mi intervención va en quiero hacer dos comentarios. Primero, no sabía que la familia tenía estaba tan supremamente repartida por el mundo entero y que éramos tantísimos. Realmente, pues, el apellido se va perdiendo, pero seguramente la cercanía y los abolengos no. De mi abuela Isabel, que era hija de Eleuterio, y de esa familia de Eleuterio hubo 7 hijos, de los cuales Ignacio, que ustedes ya mencionaron, que poseía tierras por alrededor de unas 50.000 hectáreas hasta el año 1940. Fueron sus hijos Ignacio y Humberto que se dedicaron a la construcción y construyeron la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Luis, el mayor, Pedro el mayor, estudiaba medicina, murió en España cuando la pandemia, la gripa, si mal no estoy, como la llamaron en esa época. La gripa española. La gripa española, murió allá de la medicina y está enterrado en alguna parte de España, no sé exactamente porque no pude esa anécdota de mi abuela. Y Luis, que era como el que se entregó a trabajar las tierras, fue asesinado en el Playón, en la finca La Luisiana, y él está enterrado, me imagino que en el cementerio del Playón o en donde se enterrara en ese entonces las personas fallecidas allá. Nunca lo trajeron a Bucaramanga su cuerpo y permaneció allá en el Playón. Nunca ha hecho el seguimiento de si efectivamente está allá. Pero de Ignacio González da Costa, y que en el comentario que le hizo a mi padre Antonio J. Moreno, sí recuerdo muy bien que comentaban de que muchas de esas tierras que habían entre Vijagual y el Playón, el actual Vijagual, donde hoy en día queda el matadero de Bucaramanga, llamémoslo así, el frigorífico de Bucaramanga, que era la finca que le quedó a Ricardo González y sus descendientes, y posteriormente ellos lo vendieron a Vijagual, al frigorífico. Hasta el Playón habían pues innumerables tierras, no sé cuántas hectáreas exactamente, pero que eran posesiones, no sé si están realmente escrituradas a la familia como tal, porque ellos hablaban era de títulos que fueron encontrando y que les tocó ceder a las personas que se cogieron esas tierras y las poseyeron. Entonces, simplemente son algunas recuerdos que tengo de las conversaciones que tuve con mi abuela Isabel y que me contaba pues de cómo funcionó. Entonces, pues muchas de esas relaciones, digamos así, de la familia con toda esa situación de tierras en esa zona. Gracias a ustedes. Alba, tienes el micrófono cerrado. Muchas gracias. Tiene la palabra, no puedo identificar con su nombre, el 316, el 1251. Frente al micrófono, por favor. Prenda el micrófono, por favor. Activa el micrófono, por favor, para darle la palabra. ¿Aló? Ya, ahora sí, ya. Sí, ahora sí. Gracias, buenas tardes. Mira, mi nombre es Roberto González. Soy primo de Gustavo González. El papá de Gustavo, no, David González, y mi papá fueron gemelos. Yo quería preguntar ahí en la familia si tienen antecedentes de gemelos en la familia
Hoy estaba hablando con otra pariente y me decía que sí, pero no hay mucha información sobre eso. Lo segundo que quería preguntarle a los historiadores, ¿qué tanta relación hubo entre Reyes González y Geo von Lenguerque? Nosotros con papá tuvimos la vida más hacia el lado Bucaramanga, San Vicente, Zapatoca. Y ahí el nombrado muchísimo, pero muchísimo, era Geo von Lenguerque. Reyes González, alguna vez conversábamos con papá de Reyes González, pero hasta ahí nomás. Después leí el librito de Reyes González, sobre todo porque me llamó la atención el nombre de Aeropajitas, un señor que no tiene tocayo en la vida. Y siempre me pregunté, ¿de dónde salió ese nombre? ¿Quién inventó el nombre de Aeropajitas? Y la última cosa que siempre me hizo vueltas en la cabeza es que papá, siendo hermano de personas que tuvieron acceso bastante a tierra, David tuvo lo de, incluso todavía con Gustavo íbamos allá a Los Colorados en Bucaramanga, y eso ahora es un barrio grande. Enrique tuvo tierras en Bucaramanga y en Río Negro, pero papá nunca tuvo, ni en las uñas tuvo tierra, y entonces yo no sé si es que papá lo desheredaron por sinvergüenza o yo no sé por qué, pero él no clasificó en la tierra. ¿Tienen ustedes alguna información de eso o era que papá no le gustaba la tierra y punto final? Gracias, y un gran gusto ver la familia, la gran cantidad de González que existimos. Eso me llena a mí de orgullo y de satisfacción. Gracias. Bueno, yo siempre pensaba que de dónde salió Areopagitas. Y claro que es un nombre de la mitología griega. ¿Sí? Y entonces, sin duda, alguien en la familia tuvo su educación, entrenamiento en los clásicos. Y por alguna razón, tomó interés en la figura mitológica de Areopagitas y así se nombró el imperio, ¿sí? Pero es un nombre maravilloso. Bueno, yo no sé nada de traición de gemelos en la familia González, pero hay que recordar que los curas de la regeneración eran curas que leían mucho y de tantas lecturas que hacían, aconsejaban nombres extrañísimos que tomaban de las lecturas a sus feligreses. Por ejemplo, todos leyeron mucho un libro de Chateaubriand que se llama Los Mártires, y los personajes de los mártires son Eudoro y Simodocea. ¿Y cuántos Eudoro no conocemos en Zapatoca? ¿Cuántas Simodocea no conocemos en Simacota y en San Gil? Pues vienen de que los curas aconsejaban qué nombre se ponían. Hoy en día eso es impensable, que un cura se atreva a decirle a una madre qué nombre le va a poner al hijo, pero en esa época los curas aconsejaban. Pero lo más fácil era tomarlos del santoral. Pero además del santoral, que todo el mundo tenía un calendario con los santos del año, porque todo el mundo estaba dotado con el calendario del año, con todos los santos y todas las fases de la luna, lo regalaban en las casas comerciales de San Gil. También leían mucha literatura griega, y fuera de eso tenemos la tradición de los colegios de Bogotá, de las vidas paralelas de Plutarco, de donde se sacaban todos los nombres del siglo XIX. Muchas gracias. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues, saludar a todos los que se encuentran en la sala. En segundo lugar, pues, felicitar a Armando y al doctor David Johnson por estas ponencias que están realizando. Yo tendría una pregunta, pues, para los dos, pues, para el que pudiera responderme lo siguiente. Sabemos que como los hermanos Reyes González vivieron en la época de la regeneración y de la hegemonía conservadora, acordémonos que durante la Guerra de los 1000 días hubo un decreto por parte de José Manuel Marroquín que estableció emisión de moneda de curso forzoso, y eso llevó a una alta devaluación y por ende una hiperinflación del 10.000% que tuvo el país, que fue resolvida o fue resuelta por Rafael Reyes cuando restableció el patrón oro, que fue que el patrón oro, acordémonos, lo eliminó especialmente Rafael Núñez. Mi pregunta es, los hermanos Reyes González, si se vieron afectados, pues obviamente
de manera provisional por esta hiperinflación que tuvo el país, y si es el caso, cómo trataron de resolver la crisis antes de la llegada de Rafael Reyes con su nueva política monetaria. Muchas gracias. Bueno, claro que tuvieron la ventaja cuando llegaron la hiperinflación al fin de los años 90 de tener un base con que puede trabajar, porque en en como 2 o 3 años antes y durante la guerra, la inflación salió increíblemente, ¿sí? Y hice una referencia a eso. Entonces, yo creo que ellos supieron que ganaron una fortuna en quinas, pero después de las quinas, entonces, ¿qué? Finca raíz. Es muy común, creo, en Santander, que mucha gente pone mucha fe en finca raíz como el constante, que si hay superinflación, por lo menos tiene su pedazo, su globo de tierra. Y para ellos, me parece que este fue la salvaguardia cuando hiperinflación salió tan alto como así. Dime, Qué pena. ¿tienes la palabra? Gracias. Mi hermano nos estaba acompañando, pero se tuvo que ir y me dejó encargada de preguntar que si alguien sabe dónde están las monedas y esos billetes, que si hay alguna manera de conseguirlos. Hace mucho tiempo tiene ganas de tener una en su poder, entonces queríamos saber si hay posibilidad de obtener una. La respuesta la debe tener Elena, que fue la que las consiguió. Yo las conseguí fue en el libro del Banco de la República, están referenciadas. Alguna vez le oí a Jorge Figueroa Clausen algo de las monedas. Desafortunadamente hoy no se conectó, pero yo creo que él le podría dar respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún aporte o tiene alguna inquietud? Sabemos que tenemos familia. Tal vez desea compartirnos alguna anécdota. Bueno, hola, buenas tardes a Hola. todos. Aquí estamos en el grupo descendientes de Reyes y de su hermano Eleuterio Aeropagitas y de su hermano Gregorio. Gregorio era el hermano menor de Reyes y de Eleuterio, mi bisabuelo. Gregorio fue quien mandó a pintar los cuadros de sus padres en París, porque Gregorio era el que le manejaba los negocios a sus hermanos en Europa. Él se encargaba de manejar las exportaciones de quina. Entonces esos cuadros estaban en casa de Gregorio y luego los heredó Mario González Velázquez, quien fue el que hizo la donación al museo. Eso quería aportar. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una anécdota? La donación del cuadro de Reyes González, perdón, lo tenía Alicia, la tía Alicia de Soto, González de Soto. Así es, así es. Ese cuadro lo había adquirido el primo Rafael González y se lo regaló a Alicia. Posteriormente, Gilberto, al morir, con su hija, donaron a la Academia de Historia el cuadro de Reyes. Así es, Yo Gustavo. creía que realmente el cuadro había sido personalmente posando el bisabuelo, porque entiendo que él vivió bastantes años en Inglaterra. No sé si alguien
de la familia sepa algo de eso. ¿Alguien más, por favor? Hola. Sí, lo Sí, oímos, tienes- lo oímos. ¿Lo oímos? ¿Tienes la Hola. palabra? Gracias. Soy David Gustavo González Uribe, hijo de Gustavo González Uribe, González Castellón, perdón. Y como se juntaban los apellidos de mi padre González, mi madre Uribe, pues soy David, primer nombre de mi abuelo David González Uribe y mi padre Gustavo González Castellanos. Esto un poco como anécdota, un poco para contestar la pregunta de las monedas y los billetes. Bueno, y me podrás corregir, padre, en ese sentido, en los Jardines del Recuerdo, en el cementerio de Bucaramanga, hay una exposición que no sé si era temporal y estaban expuestos fotografías de los billetes y monedas de Reyes González. No sé, papi, si eso perdure allí o si era una exposición temporal. Pero recuerdo también que hace muchos años, en una cita que tuvimos también en Bogotá, algunos fueron al Museo del Oro y creo que allí en el Museo del Oro sí que están las réplicas reales de las monedas. Eso como anécdota. Y para los historiadores, un poco la pregunta haciendo referencia a los sueldos y esto que habéis dado de referencia, estas monedas y estos billetes al día de hoy, ¿qué comprarían? No sé si ese cálculo existe. Gracias. Profesor Johnson. Solamente he visto fotos de las monedas, pero nunca vi en persona. Y ahora, yo no sé. Hay que diferenciar, David, entre las monedas de cobre, que tienen la cara de un toro, que son monedas de cuenta dentro de la hacienda, pero también nos mostraron billetes de curso, o sea, billetes bancarios. Entonces, una cosa es que las haciendas, la de Lenguer, que ocurrió lo mismo, tienen unas monedas que le dan a los trabajadores dentro de la hacienda y en el momento que ellos salen se las cambian por los billetes de banco. Eso era típico en tanto en las haciendas mexicanas como en las haciendas colombianas. Esos son monedas de cuenta o fichos, podríamos decir hoy en día, fichos dentro de la hacienda. Y cuando salen de la hacienda y se van, ahí se los cambian por las monedas de curso forzoso ilegal. Aquí nos las revolvieron, pero son dos cosas complementarias. Roberto, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, disculpa volver a tomar nuevamente la palabra, pero tener esta oportunidad de hablar de la familia es muy especial. Una preguntita para Armando, de un detalle, de anécdotas, como dices tú. Cuando yo iba de niño a donde Alicia, mi tía, que como dijo Gustavo, allá estaban los retratos de reyes, pero había también unas mancornas en oro. La piedra era ópalo y encima del ópalo había una filigrana en oro, RG, Reyes González. Yo me acuerdo mucho de eso porque siempre soñé que algún día me la regalarían por ser Roberto González. Yo decía RG, Roberto González o Reyes González, ¿cierto? Esas mancornas de casualidad no las donó Gilberto allá a la Casa de la Cultura en Bucaramanga. No, hermano, no, señor. Solamente donaron 3 cuadros, pero de ese tipo de objetos no. Además, no tendríamos dónde ponerlos. Eso irían más que todo a otro museo. Ya, ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿cómo están? Me llamo Camilo González. Soy de la rama de Imperio. Mi papá Gabriel González Orzano, hijo de Ricardo.
No, pues quería aclararle a David un comentario que hizo sobre las monedas en Bucaramanga. En realidad están en Jardines La Colina, un parque cementerio que fundó mi papá Gabriel, y están en una sala muy especial que se llama el Museo Guá, que hoy en día lo maneja mi hermana Isabel Cristina. Y sí, efectivamente hay unas fotos yo tengo algunas monedas, esas las puedes conseguir en Bogotá, pues en muchas partes con coleccionistas. Tú buscas y hay libros del Banco de la República que la especifica. Yo tengo uno que compré en internet y tú buscas y te las venden. No son tan difíciles de conseguir, no son muy costosas, no son. Los billetes son muy costosos porque obviamente muy pocos se lograron permanecer, pero son muy lindas. Yo tengo varias y las disfruto mucho. Listo, Y gracias. los invito a Jardines, al Museo UBA, en Jardines La Colina. Es un sitio muy especial, es la historia de Bucaramanga. Emilio Arenas es el historiador encargado por mi hermana y los invito. Muchas gracias. Elena, ¿tienes la palabra? Para contarles que me dice Alicia María Soto que no se pudo conectar por Zoom y está oyendo la reunión por Facebook, que ella tiene las mancornas. Entonces, para contarle a Roberto que ella tiene las mancornas y en este momento ni ella ni Carmen Alicia se pudieron conectar porque están como con una pequeña calamidad doméstica, pero le mandan muchos saludos a toda la familia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo le pregunto al profesor Johnson, ¿fue la finca raíz el gran negocio de Reyes González? ¿O en algún momento diversificaron a crear otro tipo de empresas? Bueno, finca raíz es como él comenzó. Y fue importante hasta la ganancia en quinas. El hecho de que la quina estaba en la Luisiana y los precios en Europa subieron increíblemente. Entonces, dio a él bastante capital para hacer sus inversiones en otras cosas. Pero la finca raíz quedó el base para mí. Porque él tuvo mucho comercio, café, cacao, quinas, muchas actividades de todos tipos. Y la otra cosa que a mí me da la impresión que los hermanos fueron muy respetados en la sociedad de Bucaramanga y afuera además, porque ellos tuvieron varios papeles, como encargado de prefectura de Soto, general en la guerra. Y entonces yo creo que fue mucho respeto. Y la diferencia es entre lo que pensaba la gente de la época y lo que encontró de interés historiadores de la época. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna anécdota nueva? Silvia, ¿tienes la palabra? Ah, bueno, no es Silvia. Hola, yo soy Silvia González, la hija de Gustavo González. Tengo una pregunta, una curiosidad. La plaza de mercado, hoy en día, ¿quién es dueño de eso? Silvia, las dos manzanas hoy en día son del municipio de Bucaramanga. En algún momento la empresa comercial fue forzada a venderse al municipio de Bucaramanga. Entonces, tanto el pabellón de la carne como el otro, hace muchos años, son del municipio de Bucaramanga. Una vez que se quemó la Plaza Mercado Central, se quemó en un incendio, fue reconstruida por el municipio de Bucaramanga, pero ya no es tan rentable el negocio por la manera como se diseñó el negocio. Y el pabellón de la carne está abandonado y no se le ha podido encontrar un destino todavía. Se conservan los muros exteriores, pero está abandonado. Pero eso es asunto del alcalde de Bucaramanga. Gracias. Gracias.
¿Alguien más? Solamente un agradecimiento a David Johnson por su gentileza de haber venido a conversar con nosotros, porque fue muy útil y muy importante todo lo que nos contó. Gracias, David, por haber estado en esta sesión con nosotros. Mi placer completamente y lo siento que no tuve la posibilidad de encontrar con todos ustedes 30 años atrás, porque por varias conversaciones fuera posible poner otra dimensión a ese artículo, que sería mucho más humano. Gracias a ustedes. No sé si será tarde. Habla Gloria Villa. Sigue, tienes la palabra. Escúchenme. Casualmente fui a Bucaramanga este fin de año y pasé con mi nieta. Ella es una adolescente española, pero hace 7 años vive en Bucaramanga. Caminé con ella, camino mucho. Pasé por la plaza que ustedes acaban de mencionar, que creo que es el Pabellón de la Carne, porque un edificio me llamó la atención por lo antiguo. Entonces, ojalá Bucaramanga en ese patrimonio hiciera algo cultural, no destruyan, porque muestra la época y también está mostrando lo que para ellos fue orgullo, un pabellón con techo, eso entiendo así, que hicieron un mercado. Y yo viví en Bucaramanga hace muchos años, volví, hoy vivo acá, y la verdad es que es parte del patrimonio de Bucaramanga. Yo vivo en Barranquilla y el patrimonio me parece importante porque habla de la ciudad. Bueno, ese es mi aporte. Y realmente, pues, felicito a los exponentes porque he aprendido mucho sobre la historia de Bucaramanga. Una partecita. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una pregunta cortica, ¿se puede? Dime, ¿tienes la palabra? Armando, ¿tú conoces la historia de la Quinta Hoffman? Ahí vivió el abuelo Juanito González, hijo de Reyes González. ¿Qué es eso de Quinta Hoffman? ¿De dónde salió ese nombre? Eso todavía existe en Bucaramanga, ¿cierto? Sí, claro. Mira, entre 1860 y 1910, Bucaramanga se llenó de quintas, que desafortunadamente la mayoría las han destruido, pero aún se conservan algunas, como la Quinta Estrella, la Quinta Hoffman. Algunas familias, siguiendo el modelo europeo, hicieron quintas, o sea, casas campestres, como por ejemplo Villaflor, de la familia Alarcón, como por ejemplo la que hizo la hija de doña Trinidad Parra de Orozco. Entonces, fue una manera de vivir nueva, con comodidades modernas, con decoraciones europeas, y se pusieron de moda las quintas para familias comerciantes que se enriquecieron. Desafortunadamente, la ciudad los alcanzó y las fue destruyendo una por una, y han desaparecido. Creo que la Hoffman es una de las pocas. Ahora, porque el nombre lo daba el propietario, ¿no? O la esposa del propietario, en el caso de Villaflor, o la Quinta Estrella, y han sido demolidas. Desafortunadamente no se ha podido hacer un mapa de todas las quintas que existieron, que fueron muy bellas. Alguna tuvo cancha de tenis, como Villaflor, pero fue una época de Bucaramanga de enriquecimiento, de ese enriquecimiento que hizo que las familias fabricaran villas en los alrededores, en las afueras. Muchas gracias. ¿Alguien más? Simplemente quería comentarle a Roberto que la Quinta Hoffman fue adquirida por mi padre, David, y el nombre Hoffman era por el apellido del dueño. Chela de Hoffman era la esposa, y en ese tiempo vivían en Brasil, y por intermedio de el embajador pudieron hacer la negociación. Posteriormente, mi padre urbanizó los terrenos, y hoy en día ya prácticamente está todo
construido. Así es, Gustavo. Fue lo mismo que pasó con la Quinta Trever, en lo que hoy en día es el barrio San Miguel, que era de doña María de Trever, también por su esposo alemán, que se convirtió en el barrio San Miguel. Yo tengo una pregunta de todas estas cosas que hemos hablado de Reyes, de su riqueza. ¿Esas haciendas, eso quedó algo para los hijos o no? ¿Se sabe algo? ¿Algo de Juan y Pedro? Creo que se llamaba el otro hijo. No, pues habría que seguirle la pista de la notaría primera y segunda de Bucaramanga para ver cómo se fueron subdividiendo y cómo fueron pasando de mano en mano. Pero como hemos mostrado hoy, el negocio de los Reyes González era tenerla poco a tiempo, valorizarla y venderla. Ellos, mercancía, dinero, mercancía, rápido. Fue la fórmula capitalista. Okay, gracias. Armando, perdón, intervengo. Me habla Mauricio Moreno nuevamente. Pero mira, Vijagual sí quedó en manos de Ricardo y Gabriel, de la carretera que va hacia Río Negro, hacia la quebrada, hacia la parte de abajo. La parte quedó en izquierda. posesión de Ricardo, y de la carretera hacia arriba quedó Gabriel González Cadena, quien fue alcalde de Bucaramanga. Sí. Su hijo Gabriel González Hedrich le compró a los hermanos y quedó con eso, y hoy en día sus dos hijas son las herederas. No sé ellas qué habrán hecho con esa tierra. La parte de abajo de la carretera, donde es hoy en día el frigorífico Vijagual, que tomó el nombre de la hacienda Vijagual, pues era de los herederos de Ricardo. Y algunos de los terrenos de ahí hacia Río Negro y hacia el Playón, pues bueno, y te repito, Ignacio González fue quien quedó con eso, y esas tierras, no sé por qué o cómo hicieron después para venderlas, o si se perdieron, o si eran simplemente unos títulos que eran de la nación y ellos tenían una posesión, no sé cómo era eso, pero esas tierras, pues la familia realmente no heredó absolutamente nada. Pero Vijagual, que era aquí en las cercanías, en las entradas de Bucaramanga, esto fue propiedad después de Ricardo y de Gabriel, hijo de Eleuterio Areopagita. Ignacio tuvo tierras, como ustedes lo dijeron en su intervención, hasta 1940, 50,000 hectáreas que fueron de ahí, de Río Negro hacia el norte. Y los otros hermanos, pues Pedro murió en Europa, Luis, que lo asesinaron allí en el Playón. El Playón. Isabel y su hermana, que creo que se llamaba María, no heredaron tierras, y como cosa curiosa era uno de los disgustos de mi abuelo Antonio María, el esposo de mi abuela, que decía que sus hermanos nunca le habían dejado tierras, oler tierras a sus hermanas. Muchas gracias. ¿Está David González? ¿Tiene la palabra? Quería comentarle que los terrenos a partir de la Virgen hacia abajo fueron heredados por mi padre y algunos de sus hermanos. En alguna escritura yo alcancé a leer que Guillermo, Enrique, David habían tenido una parte de esos terrenos, y en donde hoy es el barrio Kennedy fue dueño César. De manera que no sé realmente cómo, en qué forma o qué área recibieron ahí. Sé eso porque alcancé a leer algunas escrituras. Gracias. David. Gracias. Sí, voy. Tenía dos preguntas, y es si había habido algún tipo de heráldica específica de la familia González, poco diferente a lo que viene de España. Si había alguna en particular. Y la segunda, que está muy relacionada con todo el negocio de la finca raíz, es si se había marcado tendencia o había algún estilo de
arquitectura o algún tipo, qué sé yo, gárgolas o algún tipo de cosas en arquitectura que se hubiera marcado con tanta finca raíz que hubo en esas épocas por parte de los González? La respuesta a ambas preguntas es no. Unos campesinos humildes de Matanza no se pueden inventar escudos de armas. Y la arquitectura de Bucaramanga ha sido totalmente caprichosa, dependiendo del arquitecto o el maestro de obra que contrate el propietario. Algunas quintas, las quintas que conocemos por fotos, eran quintas realmente humildes, o sea, con techo de teja, muy españolas, muy humildes. Digamos, las más esplendorosas fueron la que hizo Stratford, la 27, y probablemente la Villaflor, que se hizo muy moderna, que fue, por supuesto, demolida para hacer el edificio de la Fiscalía. Claro, Hola. Cuando yo llegué en 68, todavía existieron algunos de los almacenes del siglo pasado en la calle del Comercio. El mismo estilo de esa época. Rita. Muchas gracias, Franz. ¿Tienes la palabra? Gracias. Me parece muy interesante la inquietud de los descendientes de la base familiar González, de qué ha pasado, qué pasó, qué fue. Y yo entonces voy a aportar algo que conocí en visita a Bijahual con Gabriel González Hedrick, de esa línea. Él tenía en aquella oportunidad un cultivo de peces, pero él recordándome la historia, recordaba que ahí hubo una cervecería. Entonces esta información la pongo para dos temas. Uno, sigue la pregunta, esa cervecería yo supongo que fue de la familia González. Y dos, que hubo cervecerías en gran cantidad de municipalidades de Colombia. Hubo cervecería en Ocaña, hubo cervecería, pues la muy importante Clausen en Florida Blanca, etcétera, etcétera, cosa que comienza a desaparecer cuando surge la conexión por carretera del país, y entonces pues la producción concentrada hace que simplemente las carreteras ayudan a destruir y se comenzaron a desbaratar infinidad de factorías de cerveza, que es otro tema ahí colateral interesante que dejo a este grupo que sé que le interesa todo lo que ha pasado en la construcción de nuestra ciudad, de nuestro territorio, de nuestra comarca y de nuestro país. Fran, perdóname, no te quiero contradecir. Yo entiendo que no era una cervecería, entiendo que fue el origen de Gaseosas y Pinto. Ellos trajeron toda la maquinaria para hacer gaseosas, para producir gaseosas, y nunca funcionó. Nunca arrancó. Cuando aparece y Pinto, ya el tema de la cervecería había pasado. Es probable que precisamente por haber sido una cervecería y Pinto Polo Pinto hizo algún tipo de conexión para hacerlo allí. Pero igual tema de investigación. Gracias, Mauricio, y me alegra verlo. Igualmente. Gracias, Franz. Yo simplemente hago el comentario, era por lo que le oía a mi abuela. Claro, no, interesante. Eso era por eso hago ese aporte. Muy bien. Tienes la palabra, Camilo, y luego continuamos con Silvia. Hola, ¿cómo están? Hola, Mauricio. Hola, Franz, ¿cómo están? Sí, Camilo, ¿cómo te va? Camilo. Pues mira, Mauricio, en realidad sí fue una cervecería. Esa la creó mi abuelo, Ricardo González. Una cervecería, nosotros tenemos botellas de la cervecería. No duró mucho tiempo, creo que fue absorbida por Clausen, imagino, de mucho más poderosa. Pero sí, fue una cervecería. Camilo, ¿recuerdas la marca? ¿Recuerdas la marca, Camilo? No, pero le voy a conseguir había un botellas. águila, y era muy linda porque la tiene mi hermano. El águila está en alto relieve en la botella, es parte de está hecha con la botella. Es muy bonita. Voy a averiguarles un poquito más del tema. Tenía una preguntita. ¿Alguien en este grupo tiene un árbol genealógico armado de la familia como para que sea más fácil encontrarnos y seguirnos?
en algún programa, hoy en día hay tantos programas. Yo tengo varios Sí, de los mi Ordóñez. papá lo tiene. Mi papá es apasionado de la Olguita, genealogía ¿cómo y él ha estás? estudiado mucho. Hola, ¿cómo estás, Sí, me Camilo? comentaste ayer, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes si nos lo puede mandar o cómo haríamos? Sí, esa es la tarea que tenemos ahora todos en el grupo. Vamos a identificarnos muy bien y vamos a documentar toda la historia de la familia porque tenemos los registros y podemos ir armando el árbol. Yo tengo bastanticos datos, tengo mi propio arbolito, pero más hacia Eleuterio, obviamente. Pero muy interesante porque también vienen nuestros hijos y nietos y es interesante que ellos también lo tengan. Sí, claro. Muchas gracias, Silvia. En eso les puedo colaborar. Ven, y tengo sobre las heráldicas que mencionó, ¿quién fue? Armando, David. Pues curiosamente nosotros heredamos de Eleuterio, pues de Ricardo, mi abuelo, heredamos unas sillas muy lindas en cuero repujado. Son 4 sillas, eso eran de una mesa en las fincas, unas mesas que tenían doble cajonería. Un cajón por un lado, un cajón por el otro, eso eran como donde se pagaba el sueldo en las haciendas. Y las sillas tiene cada una un heráldico. Voy a tomarle fotos. Imagino que son copiados de los apellidos apellidos pues, de España. Imagino que eran los González, los Arciniegas, pues la familia de Eleuterio. Voy a tomar unas fotos, pero sí están ahí, son muy bonitas. Gracias, Muchas Camilo. gracias. Silvia. Hola, una pregunta. Reyes, sé que lo que decías Armando murió en 1905, ¿acá en Bucaramanga? Sí, murió el 10 de mayo de 1905 a los 65 años de edad. Ya. Me imagino que en su casa que estaba frente a la Manga de Santa Rita, o sea, el costado occidental del actual Parque Centenario, porque él era vecino de la familia Penagos, al cual le había vendido los lotes de la izquierda. Y murió ahí. Tuvo que haber muerto ahí. ¿Y los restos, sabes? Habría que buscarlos en el cementerio de San Laureano, porque como él era conservador y muy católico, él necesariamente fue al cementerio de San Laureano, que hoy en día se llama Arquidiocesano, en la calle 45. Probablemente está ahí. Frente al Parque Romero. Gracias. 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 Yo tengo un cuentito que yo recordé. Cuéntame. Bueno, entonces, más o menos un poco después de salió el artículo. Estaba en una comida con Carlos Valencia Gorgo, quien publicó mi libro, y doña Aida Martínez, de la vieja centro de, ¿cómo fue? Centro Cultural Cafetero. Sí, exactamente. Y entonces, la señora de Carlos Valencia me dijo, ¿sabe que yo tengo un tío en Cúcuta? Es muy viejo, y tal vez se recuerda algo de Florentino. Y entonces ella llamó y puso el teléfono en parlante. Y una voz del pasado apareció, un señor muy, muy viejo. Y ella pidió, ¿qué recuerda de Florentino González? Y el señor dijo que, bueno, yo recuerdo el almacén, fue muy grande. Y a la derecha, los mostradores de vidrios. Y a la izquierda, la maquinaria para café. Y a tal esquina, él hizo una descripción completa del almacén de Florentino en Cúcuta. Y lo siento que no tengo una grabación de eso. Gracias, profesor John. ¿Alguien más desea hacernos algún aporte? ¿Tiene la palabra, David? Gracias. Una pregunta a David. Es que tengo mi recuerdo de no sé de qué edad, creo que era primaria todavía o no sé, tal vez ya bachillerato en el San Pedro Claver, donde estudié, nos ponían a leer libros y cogí yo La otra raya del tigre. Y el recuerdo que tengo es que allí se mencionaba, bueno, es la historia del enjergue, pero se habla mucho de la quina y creo que se mencionaba a Reyes. No sé si ese lo tenías dentro de tu bibliografía de
de los grandes de la industria santanderiana. Pues todavía tengo mi copia de la Autoraya del Tigre, sí. Y sí, creo que hay una menciona, y claro que es obvio, porque él fue uno de los más grandes, porque fue el señor Cortizos, fue muy importante en las esquinas, y también los hermanos González. Entonces, no recuerdo exactamente dónde está en la Autoraya, pero debo mirar. Pero sí que estaba. Vale. Y Alba, por decirte, en el chat te han hecho unos comentarios. El chat. El chat. Creo que está pidiendo la palabra. Marta Lucía. Marta Lucía, tienes la palabra. Martica está pidiendo la palabra. Quiero hacer un paréntesis de presentación. Es que estoy con mi mamá y con mi tía, y la verdad, pues, en muchas reuniones que nos encontramos preguntan por ellas y quiero que las vean. Pero quiero presentarme, soy Marta Lucía Mora González, hija de Blanca Cecilia González Hedrich. Ahí está mi mamá, tiene 86 años. Salude, mami. Salude. Marita González de Cadena. González. Ellas son hijas de Francisco González García y Lola Hedrich de González, y las nietas de Gregorio. Cuenta mi tía Marisa, tía, ella dice que a Gregorio, que es el abuelo de ellas, lo mandaron a Europa, los hermanos González, Arciniegas, los hermanos, que para que se prepararan y estudiara sobre la cervecería, que se duró mucho tiempo allá, pero que luego ya regresó y me cuenta que no se pudo, no, hasta ahí llegamos, pues, pero sí quería hacer pues, esa presentación. Muchas gracias. Gracias, Martica, me encanta verlas. ¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta. David, ¿podemos adquirir tu libro? Sí, Pues, si lo consiguen, porque es una edición de 1970. Ah, ok. Bueno, no, el libro es 1985. Ah, ya, 85, sí. Entonces, Eso es Carlos Valencia Editores. Y entonces se puede encontrar posiblemente en una librería de segunda mano, pero solamente fueron publicados 3,000. Y entonces hay 3,000 en algún lado de Colombia y en otros países. En las librerías de Viejo de Bogotá se consigue. Bueno. ¿En la Biblioteca Municipal de Bucaramanga? Y es posible que esté en la Casa del Libro Total digitalizado. ¿El nombre del libro, perdón, David? Santander, siglo XIX, cambios socioeconómicos. Gracias. Y tiene mi nombre en un estilo completo, que es un pequeño problema porque dice David Church Johnson. Y la tradición inglesa, mi padre fue inglés, la tradición inglesa es al revés del español. Church es el apellido de mi mamá, Johnson es el apellido de mi papá. Entonces el libro dice David Church Johnson. Y lo catalogan como George Johnson David. Por eso es difícil encontrarlo a veces. Yeah. Aquí lo tengo en pantalla. Y no hay, Amazon no lo tendrá. Amazon. No tengo idea. No. Es que yo tuve 25 copias y poco a poco yo regalé a estudiantes y a otras personas que pidieron. Entonces ya tengo 2 copias y así. Bueno, algún día posiblemente alguien va a hacer una nueva edición o alguna versión digital. Muchas gracias.
¿Algo otra inquietud? ¿Algo otro aporte? Bueno, si no tenemos más preguntas o aportes, vamos a dar por terminado este encuentro y no resta Albita, más que... perdóname. Dime, Elena. Albita, Carmen C. C. Carmen C. levantó la mano, qué ¿No pena. aparece Carmen C? ¿No la Sí, veo? sí. Es que está con el video apagado. Por favor, Carmen C. Y Sarita Gómez también. Y Mauricio. No, ¿También? yo no. No, yo no. Ah, bueno. Ya hablé Carmen C. demasiado. Ya hablé demasiado. No, pues supremamente, gracias Albita, supremamente interesante toda la historia de los González y muy complacida de ver a Gustavo y de ver a toda la familia González. Dos cosas que me parecen interesantes como en el contexto de Bucaramanga de esa época y entonces de pronto como recabar en la importancia que tenía para ese momento Bucaramanga de tantísimas personas, digamos, con las cuales seguramente Reyes González tuvo que relacionarse y compartir. Ya se ha hablado de, por ejemplo, de los Cadena, de alguna manera, pues ahí estaba cuando se habla de las cervecerías, entonces justamente ahí aparece también en Santander y en Bucaramanga en ese momento los Coppel, pero también ahí aparece lo que yo pude alcanzar a leer de algo de Reyes González, veo que estaba digamos en el mismo entorno de Adolfo Harker, de los Giorgi, de los Ogliastri, de los Coppel, de los Scotch, bueno, ya dije los Hedrich, de los Geckel, de los Müller, Cortizos, incluso Samper, de los Laurent, Keller, Obdulio Esteves, es decir, una cantidad de personas, Guillermo Rader, es decir, de una cantidad de personas de ese momento que yo leyendo lo que pude captar de Reyes González, yo me preguntaba qué pasaría en Bucaramanga concretamente con todas esas personas que fueron comerciantes y que de alguna manera se relacionaron con Europa y que como Reyes González pues tuvieron que ver con Londres y otros pues principalmente con Alemania y en fin. Como eso, para contextualizar como también el ambiente de Bucaramanga en ese momento. Pero yo tenía con los González una pregunta, más es como curiosidad, porque a veces yo le oía hablar a Gilberto González que hablaba de la abuela o de la bisabuela Micaela. ¿Alguno, eso es por el lado González o era por el lado de que Gilberto hablaba de la mamá Micaela? ¿Ustedes tienen conocimiento de ese nombre en la familia González? ¿O sería más bien por el lado Soto que Toto hablaba de ella? Era como eso, Albita. Gracias, Carmen C. Gracias, Armando. No sé. Sarita. Creo que era por el lado de Alicia, de Soto. Humberto padre. Gracias, Armando. Me encanta verte, Gustavo. Gracias. Sarita, ¿tienes la palabra? Yo quisiera pedirle a Olga, pero creo que se me fue Olga, no. Esto, que dijo que tenía toda la historia de la familia. Yo vengo más cercano, el lado mío es de los blancos. Reyes González se casó con Zoila Blanco, pero yo también por el lado de mi mamá, mi bisabuela era González, que son de Ricardo y ese lado, del lado de Eleuterio, ¿sí? Esos eran Gutiérrez González, era mi bisabuelo. Ok, tienen que incluir en el círculo a Clarita necesariamente. Sí, yo vengo por los dos lados, por el lado de Reyes y por el lado de la mamá, de la esposa, y por mi mamá viene por el lado de Zoila Blanco.
Ya. Y Bueno, Stefanita Clarita, me va entonces, adentro, me dice claro es una que sí, te vamos a, ¿correcto? Sí, señora. te vamos a incluir entonces en el grupo y la tarea que 2013, tengo una es... L por 4. Aló. Aló. Sí, sí, sigue, por favor. ¿Me oyes? Sí, señora, ¿sigues? Sí. Claro que sí, te vamos a incluir en el grupo que tenemos de todos los descendientes de la familia Hermanos Reyes González Arciniegas, y la tarea ahora es documentar pues los nombres y apellidos de todos. Y yo tengo la tarea con mi papá, que como les contaba es un apasionado de la genealogía, y él tiene en sus archivos muy buena documentación que nos puede ayudar a construir nuestro árbol genealógico. Y yo sí alcancé Claro a que sí. conocer muchos González, porque los que todo el mundo conocía, bueno, también, pero otros que nadie conoció, ¿sí? Y que visitaban mucho a mi papá, pero yo no sabía, cuando eso no tenían, no le ponía bolas a los apellidos ni nada. Entonces yo no sabía, bueno, eran amigos de mi papá, iban al consultorio y hablaban con él, sí. Claro que sí. Entonces, Gracias, Clarita. Sarita, ¿tienes la palabra? Sí, es que buscando encontré que el libro de David lo reseñan en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. No sé si alcanzan a ver. Dice Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Johnson David Church, 1942, Santander, siglo XIX, cambios socioeconómicos. Entonces, yo creo que ahí lo pueden encontrar, el libro. Muchas gracias por el dato, Clarita. ¿Alguien más? Por si no logro. La cuestión social de los comerciantes y la gente de tierras en Bucaramanga es interesante, porque en cualquier día, por ejemplo, cuando los hermanos hicieron algún contrato en la notaría, en el mismo día se pueden encontrar nombres como Julio Ogliastre Hermanos, Gloriano Cadena, Braulio Mantilla, Jorge Mutis, etcétera, etcétera. Todos los nombres que ustedes conocen de la historia estaban en interacción en la notaría primera y en la calle de comercio. Entonces fue una sociedad actuando, y me parece que la mayoría del tiempo fue más importante sus actividades que su afiliación política. Muchas gracias, profesor Johnson. Bueno, ahora sí vamos a dar por terminado este encuentro y no resta más que decirles que todos quedan cordialmente invitados al próximo, que es el viernes 28 de abril, y nuestro personaje Julio Jones Benítez y la empresa eléctrica de Bucaramanga. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gusto ver. Gracias. Muy amables, un abrazo. Un abrazo, chao. Muchas gracias. Siempre. Gracias. Gracias. A todos. Gracias. Feliz Armando, noche. Elena, Interesante. profesor Johnson. Gracias, Armando. Muchas gracias a Muchas gracias. todos. Hola, Franz, querido. Carmen C. Gracias, Armando. Chao, chao, adiós a todos.